Los sobrevivientes de los Andes. Fue un viernes 13, en octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay chocó contra la cordillera de los Andes. ¿Por qué se estrelló? Fue la mezcla de las condiciones meteorológicas y una falla humana. El avión salió desde Montevideo el 12 de octubre, pero un sistema tormentoso en los Andes los obligó a dormir en la ciudad de Mendoza, esto en Argentina. El tiempo aparentemente mejoró. Despegaron el 13 de octubre a las 2:18 de la tarde. Sin embargo, ya en el aire, en un vuelo que duraría 4 horas, se encontraron con un gran banco de nubes que cubría las montañas. Con ese panorama complicado, los pilotos no podían ver lo que tenían enfrente. Siguieron entonces con los instrumentos y con su experiencia. Hay que decir que el piloto Julio Ferradas había recorrido la ruta de los Andes en 29 ocasiones. A las 3:21 de la tarde, cuando los pilotos creían haber pasado los picos de los Andes, pidieron autorización de ir descendiendo. Ellos calculaban estar cerca de su destino. Nunca imaginaron que su destino sería otro. El controlador aéreo autorizó el descenso del avión a 3.500 metros, pero tampoco la tecnología de la época ayudaba, pues no tenía cobertura el radar. Entonces el controlador confió en el criterio y la experiencia de los pilotos. El horror se apoderó de los pilotos cuando, al abrirse las nubes, vieron de frente la montaña con una altitud de 4.200 metros. Repito, ellos viajaban a 3.500. El sobreviviente, Roberto Canessa, cuenta en su libro Tenía que sobrevivir, que antes del impacto del avión, le llamó la atención lo cerca que estaban las alas del avión de la montaña. Los pilotos le inyectaron la máxima potencia al avión para librar los 700 metros que les hacían falta para salvarse. No lo lograron. El avión uruguayo se estrelló contra la cresta de la montaña a 80 kilómetros al este de la ruta planeada. El ala derecha golpeó la cumbre, la nave se partió, la cola quedó por un lado y el fuselaje se detuvo en el llamado Valle de las Lágrimas. Cuenta Roberto Canessa que la temperatura de 24 grados en el avión bajó de súbito al partirse, al menos a -10, golpeando de muchas formas a los pasajeros. Los que milagrosamente sobrevivieron al impacto lucharon aturdidos por ayudar a los heridos, al tiempo que contaban a los muertos. Piernas rotas, heridas profundas, gritos, confusión y sobre todo miedo. Todo eso se apoderó del equipo de rugby, muy joven, que volaba feliz para jugar en Chile. Uno de los más delicados era Nando Parrado, quien quedó en coma y al principio lo pensaron muerto. Entonces lo acostaron en donde, sin saber, el frío del hielo le ayudaría a desinflamar la cabeza. Eso le salvaría la vida. Llegó la noche. Y a la intemperie la temperatura era de -30 grados. Canessa y otros chicos se ayudaban para ver apenas con 4 encendedores que les daban un poquito de luz, con el miedo de que el olor a combustible los hiciera volar. Al día siguiente sacaron los cadáveres y se organizaron para distribuir el poco alimento que tenían. Formaron una cruz, esto con maletas para ayudar a que fueran vistos cuando intentaran rescatarlos. Rescate que sabemos tardaría muchísimo. Al caer la noche se metieron al trozo de avión y como pudieron taparon la entrada de aire con una pared de maletas y de asientos. De los 45 que salieron de Montevideo, quedaban 27. Después 19 y al final sobrevivieron 16. ¿Y cómo sobrevivieron? Sabemos que fue un milagro total, además de mucha astucia. Tomaron la decisión moral más fuerte de sus vidas: alimentarse con los cuerpos de sus compañeros de viaje ya muertos. Roberto Canessa afirma que eso, que para muchos fue una locura total, fue una decisión sensata. Antes ellos intentaron comer incluso el cuero artificial de los asientos o el algodón, situación que evidentemente los ponía mal. Fito Strauch, Gustavo Cervino, Daniel Maspons y Roberto Canessa cortaron el primer cadáver con 3 trozos de vidrio y con una navaja. Dicen, taparon el rostro de la persona muerta y separaron las primeras tiritas de carne congelada. Cuando estuvieron listos, cada uno tomó su parte. Y ahí, dice Canessa, despidió su juventud. Por los testimonios sabemos que fue una decisión muy difícil.
y que muchos dudaron en hacerlo. Al final, se convirtió en algo común, comer la carne de los compañeros caídos, con la intención de tener proteína en el cuerpo y así poder sobrevivir. Pasaron las semanas y sabiendo que no los buscarían, los sobrevivientes de los Andes intentaban escalar la montaña para saber qué había detrás del cajón de hielo en el que estaban, para saber hacia dónde dirigirse. Entre las caminatas para ubicar la cola del avión, sobresale la que hicieron Numa Turcati, Gustavo Cervino y Daniel Maspons. Encontraron maletas, algunas cosas, cadáveres, pero calcularon mal el tiempo para regresar y tuvieron que dormir sin abrigo a menos 30 grados de temperatura. Sobrevivieron a la noche y cuando regresaron venían destrozados. Gustavo perdió los lentes que le protegían del reflejo de la luz en la nieve y encegueció. Además, sus dientes estaban flojos. Esto por el inicio del congelamiento que vivió. Entonces, Roberto Canessa le masticaba los trozos de carne humana para dárselos como papilla. Además, a ellos debían masajearles los pies por horas. Hay que decir que después de varias caminatas y de intentos de escaladas, se definió a un grupo para el lance definitivo. Nando, Canessa y Vizintín. A ellos les dieron más comida, mejores ropas, se pusieron a entrenar caminando alrededor del fuselaje del avión, incluso iban más lejos. Pero antes de eso, la mala suerte se presentó ahora en forma de alud, que los sepultó por 3 días. 8 murieron y los que sobrevivieron se tuvieron que alimentar con los cadáveres que tenían a un lado. Eso hasta que lograron cavar y salir por las ventanas de la cabina del avión. Días después, Nando, Canessa y Vizintín caminaron en una dirección que los llevó a la cola del avión, pero casi mueren al dormir de nuevo a la intemperie. Sin embargo, lograron regresar 5 días después con cartones de cigarros, una botella de ron, 1 kilo de azúcar y algunas empanadas congeladas. Roberto Canessa acepta que tenía mucho miedo en hacer la caminata final, tratando de buscar ayuda. Sin embargo, cuando se dio cuenta que Roy Harvey estaba por morir y murió Numa Turcati, se lanzaron. 12 de diciembre de 1972. Los 3 inician la caminata sin retorno. Canessa dice que llevaba comida en los calcetines de rugby, la bolsa de dormir que hicieron, 3 suéteres y 3 pantalones de mezclilla. 3 días les costó llegar a la cumbre para ver que no había nada más que montañas del otro lado. Nando y Canessa decidieron seguir. Vizintín regresó por el cansancio que llevaba para dejarles más comida y también para avisar a los demás que estaban en el fuselaje del avión que el intento sería mucho más complicado de lo que habían pensado. Nando y Canessa caminaron fatigados, hambrientos, 10 días sin ser alpinistas, escalaron, caminaron y descendieron 38 kilómetros. Eso hasta que encontraron un río, el río San José, demasiado caudaloso para poder cruzarlo. Pero por fin la suerte les sonrió y vieron a un arriero del otro lado del río, Sergio Catalán, que de pronto los vio. Y como no los escuchaba, les aventó una piedra con un papel. Nando, que había perdido a su madre y a su hermana, escribió: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? El arriero, Sergio Catalán, leyó el papel, les tiró algunos panes y les hizo una señal indicando que volvería después, al día siguiente. Esa sería su última noche a la intemperie. Los sobrevivientes que estaban en el fuselaje oyeron en su radio que habían encontrado a Parrado y a Canessa. Roy Harvey narra: nos acomodamos, nos peinamos, repartimos los habanos que habíamos guardado para cuando llegara ese momento. Al día siguiente, el silencio que estaba en la montaña se quebró, se rompió con el ruido
de los helicópteros que llegaron por ellos. Rescataron a los 14 chicos que aún conservaban la vida. Era un 23 de diciembre, 72 días después del accidente. Difícil de creer.